Muy buenas tardes, el día de hoy les traigo otro nuevo video para intuiciones sobre las cartas mayores, menores. Esto significa que tú tienes que seguir progresando, tienes que seguir avanzando en tú mismo, en tú misma, tienes que seguir ese control, esa manipulación, esa energía, esa intuición que tú tienes en tu mente. Tienes que seguir cada paso que tú des, tienes que seguir avanzando. Como la primera carta es el mundo es como lo vemos el día de hoy. Tu propio mundo tienes que ser mejor. No tienes que tener la negatividad, tus malas energías echándolas en otra persona. No, tienes que seguir avanzando para poder seguir, para poder ser tu propio ángel, tu propio cuidador, tu propio beneficio para poder seguir avanzando. Ya que si tú no sigues tu corazón, tú puedes encontrar peleas, incluso te puede causar hasta la muerte. Eso no tienes que llegar a ese extremo. Tú tienes que seguir avanzando, tienes que seguir luchando, porque a veces las personas que tú confías, ellos te desean el mal para poder seguir avanzando. Para ser el manipulador de tu propio dinero, tienes que tener ese equilibrio total de tú mismo, de tú misma. Tienes que tener ese equilibrio total. Tienes que tener el control del dinero, del control de tú mismo, de tú misma, del control de lo que tú gastas. Si tú sigues gastando, tú nunca vas a tener ese control, esa manipulación para poder controlar tu propio dinero. Tú siempre vas a tener mala energía. Tú tienes que equilibrar, tienes que tener esa equilibración total para poder tener ese balance total que tú buscas de economía. Tienes que tener tu control, tienes que controlarte, tienes que estar tranquilo, tienes que seguir avanzando tranquilo. Tú tienes que ser como el loco. El loco es creativo, pensativo, creativo en el sentido que él observa a las personas como es, cómo actúan, cómo se representan, cómo actúan la gente, que a veces las personas actúan diferente, como tú ver, a veces la gente, ellos hacen cosas que no tienen que hacer, pero ellos siguen avanzando, tienen éxito en su vida. Tú tienes que ser así, observar a las personas para obtener tu propio éxito en tu vida. Tienes que seguir avanzando, no te dejes vencer por malas. También tenemos el as de copas, significa que tú tienes esa oportunidad de obtener, de tener dinero, de tener la economía, el balance que tú buscas. Pero tú tienes que seguir avanzando, tienes que seguir avanzando día con día, ya que eso significa que tú tienes que tener tu propio control, tu propio mundo, de tu propio basto. Tienes que ser el bastón de tu propia energía, tu propio control, de tu propia equilibración, ya que eso te va a llevar al éxito. Si tú sigues avanzando, si tú sigues así gastando el dinero, terminarás mal. Tienes que tener esa energía positiva, ese balance, en qué gastar el dinero, en qué controlar tu propio dinero, en qué vas a invertir tu dinero, ya que eso te va a dar una buena positividad, una buena energía, una buena equilibración total. Tú tienes que no estar triste porque la oportunidad te va a llegar. La oportunidad te va a llegar y te va a tocar el corazón. También la traición. La traición es una cosa que es peligrosa. Tienes que ser, si alguien te traiciona, tienes que ser positivo. Si por algo te dejó, es por algo. Tú tienes que ser creativo, no tienes que actuar mal. Tú tienes que decir, si algo por algo me dejó por esto y esto, yo sé lo que hice esa persona, por eso esa persona te deja. Pero tú tienes que ser el amor de tu pareja, tienes que ser el control, tienes que controlar, tienes que ser vencedor, tienes que ser, más que todo es comunicación en pareja, tienen que ser comunicación. La comunicación es más importante para lograr tener éxito, ya que eso es mucho para tener una familia feliz, una familia positiva, una familia que va avanzando día con día, que va controlando día con día, que va pasando paso a paso, ya que si el dinero está en familia sería mucho más mejor, mucho más progresivo, mucho más avanzado, mucho más
para obtener ese éxito en tu vida, para tener ese control total, esa energía positiva, esa controlación que tú buscas en tú mismo, en tú misma, para lograr tener éxito y ser feliz como el emperador, ser tranquilidad en ti misma, tu propia energía, tu propio bienestar tiene que ser positivo, tiene que ser avanzado, tiene que ser a base de luchas, a base de trabajos, tienes que seguir avanzando, tienes que seguir cada paso, tienes que seguir luchando para obtener éxito. Muchas gracias por ver este video, espero que les guste, suscríbanse a mi canal para obtener más videos. Subiré videos día a día para que todos puedan ver lo que va pasando día con día. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que siempre estén con ustedes la energía positiva. Gracias, 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 gracias.